Bueno, el próximo patrón que vamos a ver es el patrón singleton. Este es uno de los patrones más simples en cuanto a estructura y uno de los más controversiales en cuanto a que se lo puede llegar a considerar un antipatrón. Bien. El patrón singleton es un patrón creacional que asegura que una clase va a tener solamente una instancia. Bien. Yo puedo llamar todas las veces que quiera esa clase y solamente voy a obtener siempre voy a obtener el mismo objeto, no otro objeto nuevo. Bien. Y a la vez provee la forma de obtener esta instancia, de poder llegar a ella. Entonces ahí ya empieza a haber uno de los problemas, que es que está violando el principio de responsabilidad simple. Tengo un objeto que se dedica a mantener una sola instancia de sí mismo y a hacer accesible esa instancia. Bien, son dos cosas distintas. Y generalmente se dedica también a hacer algo porque es un objeto que queremos usarlo para algo más. Entonces, bueno, ya estamos haciendo varias cosas juntas. ¿Cuál es la motivación? Muchas veces queremos que haya solamente una instancia de un objeto porque este objeto utiliza algún recurso único y no queremos que haya varias cosas utilizando este recurso. Por ejemplo, una conexión a base de datos. Si yo me conecto a una base de datos, voy a establecer una conexión y si el objeto que se conecta a la base de datos debe ser utilizado desde algún otro lado, voy a estar teniendo múltiples conexiones. ¿Por qué? Porque voy a crear varias instancias de ese objeto. O por ejemplo, un archivo de log. Si yo quiero tener un archivo de log, en el objeto que se va a encargar de loguear, voy a abrir ese archivo y después desde todos los lugares de donde lo quiera utilizar el log, si creo una instancia de ese objeto, voy a estar tratando de abrir ese archivo de nuevo para escritura y el sistema operativo me va a decir ese archivo ya está en uso. Bien, entonces el ejemplo, tengo una clase log con un constructor que abre el archivo log.txt y en algún lugar de mi programa, en alguna clase, creo una instancia y logueo algo. Bueno, no va a haber ningún problema porque es la primera vez que creé este archivo, entonces es la primera vez que se abrió este archivo. Y en algún otro lado, en alguna otra clase, necesito también loguear, entonces creo una nueva instancia y esto me va a dar error de archivo en uso. Bien, este archivo ya está abierto, ya esta instancia lo abrió y lo está utilizando. Una posible solución de esto sería que esta clase le hago una instancia global en mi código y lo utilizo desde cualquier lado. Bien, bueno, eso ya sabemos que no está bueno tener variables globales. Entonces, ¿cómo se solucionaría eso? Creando una sola vez una instancia de ese objeto en la clase log y después pasándolo a cada una de mis clases, a cada uno de mis lugares de código donde lo voy a utilizar. Bien, también no está bueno porque ¿qué tiene que ver mi clase con el objeto log? Bien, entonces no es tampoco una buena solución. Entonces, para solucionar eso utilizamos el singleton, que debe ser utilizado cuando solo debe existir una única instancia de una clase. Bien, y esta clase debe ser accesible desde varios clientes. Varios clientes es código que utiliza esa clase. Bien. ¿Cómo es la estructura? Habíamos dicho que es muy simple, es solamente una clase que tiene una variable estática, que es su instancia. Esta variable, al ser estática, va a ser instanciada una sola vez y tiene todos los datos que correspondan a su uso, bien, a lo que haga este singleton. Y después tiene un miembro estático, que es el que va a devolver esa instancia, es la única forma de acceder a ella. Y bueno, va a tener todos los métodos que tenga el singleton para poder hacer su funcionalidad. Entonces, ¿cuáles son los participantes? Hay solamente un participante, que es el singleton, que va a tener dos funciones: definir una instancia y dejar acceder a solamente esa instancia, y puede ser responsable de crear también su propia instancia. Bien. Vamos a hacer una demo, va a ser esta la estructura. Vamos a hacer un singleton logger que va a encargarse de poder hacer errores, logging de errores, de warnings, de debug y de info. Y va a tener la instancia propia del logger y un log file que va a ser el archivo que vamos a abrir para loguear. Bien, entonces vamos a hacer ese ejemplo.
Entonces vamos a crear el singleton primero que todo. Entonces, para crear el singleton vamos a crear una clase que se va a llamar singleton logger. Bien. Esta clase va a tener que tener un constructor, lo vamos a generar. Bien. Pero este constructor va a tener algo particular que va a ser privado. Bien. Un constructor que solamente se puede llamar adentro de su clase. Bien. ¿Qué más nos va a hacer falta como dato miembro? El archivo que vamos a abrir. Entonces vamos a tener output file stream, que lo vamos a llamar log file. Bien. Después vamos a necesitar, habíamos dicho, ese método estático para obtener el singleton. Bien. Entonces vamos a tener un método estático que se va a llamar get. Bien. Y este método se va a encargar de devolvernos una instancia del singleton. Entonces va a devolver una referencia a un singleton. Bien. Entonces, ¿qué va a tener adentro este método estático? Habíamos dicho que tenía que tener una instancia de un singleton. Entonces va a tener un singleton logger y ese singleton logger lo va a retornar. Bien. Pero si hacemos esto cada vez que llamamos a get, se va a crear un nuevo objeto de esto. Bien. Y como su vida está entre esta llave y esta llave, cuando lo devolvamos ya no va a existir más. Entonces lo tenemos que declarar estático. Bien. Si recuerdan, si no, tienen que repasar. Si declaramos una variable estática, cuando llamamos a este método, se ejecuta esta sentencia. Cuando lo llamamos por primera vez, se ejecuta esta sentencia y nos crea la variable logger del tipo singleton logger. Por lo tanto, al estar creándolo adentro de la clase, podemos acceder al constructor privado. Entonces, lo llamamos por primera vez, se crea esta variable, por lo tanto tenemos un singleton logger llamado logger. La próxima vez que lo llamamos, como esta variable es estática, no se vuelve a ejecutar esta línea, sino que este objeto quedó creado y quedó en memoria, y todas las líneas de abajo lo van a utilizar, ¿bien? A ese solo objeto. Por lo tanto, con este static lo hagamos que este logger sea único, y el static también lo que hace es dejarlo vivo siempre, no que se destruya en las llaves. Si lo queremos ver de alguna forma, el static lo que crea es una variable global la primera vez que se llama el método, pero esa variable global es accesible solamente dentro de este método. Bien, entonces este logger es una variable global que solamente se puede acceder en este método. Una vez que se crea, va a quedar creada por siempre. Y acá vienen las controversias del singleton. Primero, es una variable global, que está bien, el static es válido porque queda solamente utilizable desde este método, por lo tanto no puedo hacer los líos que conlleva una variable global, pero al hacerlo singleton le estoy dando acceso desde otro lado. Entonces es el primer de los problemas del singleton. Esta variable es una variable global, el singleton es una variable global. Entonces eso es bastante controversial para muchos. Bien, entonces vamos a agregarle funcionalidad al constructor. El constructor lo que va a hacer es abrir el archivo. Bien, entonces este log file va a ser utilizar un archivo que se llame log.txt. Bien, y con eso ya estamos. Bien, entonces ya tenemos nuestro singleton. La primera vez que llame al get, se va a crear el singleton, la instancia única, y va a ser retornada, entonces lo voy a poder obtener, y todas las próximas voy a seguir devolviendo esa misma instancia. ¿Bien? Entonces vamos a implementar las funciones que habíamos dicho que íbamos a hacer. Vamos a hacer dos nomás en vez de todas las que habíamos hecho. Vamos a tener un info que a nuestro log file le vamos a escribir info 2 puntos. Acá vamos a recibir una string que se llamaría y el NL. ¿Bien? Entonces acá nos va a hacer falta un i.
Entonces cuando llamen a info vamos a loguear en el archivo una línea con la información que nos pasaron. Y cuando hagan un error nos van a pasar un string de error y vamos a loguear un error. Bien, entonces ahí tenemos nuestra clase singleton. Vamos a utilizarlo desde el main. Vamos a necesitar de este singleton logger, que no lo podemos construir, bien, ahí nos está dando error, sino que lo tenemos que llamar a través del log. Entonces vamos a obtener una referencia y vamos a llamar a singleton logger .get para poder acceder a ese método estático. Bien, entonces ahora este log va a ser nuestro logger. Log.info info desde main y vamos a ver si funciona todo. Bien, le vamos a dar play, corre nuestro singleton, ahí se creó el log, info desde main. Bien, perfecto. Vamos a utilizarlo desde alguna otra clase. Habíamos dicho que íbamos a crear dos clases, class test1, que esta clase test1 le vamos a crear su constructor y el constructor va a utilizar este singleton logger. Bien, va a obtener la instancia, esto es la única instancia del singleton logger y va a ser un info cree test1. Bien. Y a la vez este va a tener un error, un void error, que no le vamos a pasar nada y va a utilizarlo de la misma forma, punto error en test1. Bien. Tenemos hay un objeto que lo utiliza de esta forma, que es lo mismo, en vez de obtener la referencia y después utilizarlo, lo utilizo directamente. Entonces acá vamos a crear un nuevo test1, vamos a llamar T1. Entonces esto ya va a llamar al constructor y va a ser la primera ejecución. Y después T1 va a ser un error. ¿Bien? Y acá vamos a pasar problema en T1. Está rojo porque estos métodos son privados por defecto. Y acá no le pasamos nada. Vamos a poner este texto acá más lindo. ¿Bien? Entonces llamo a este error desde acá y el constructor está siendo llamado desde ahí. ¿Bien? Vamos a darle play, vamos a ver si esto funciona. Compiló, corrió, ahí tengo el log y el log dice ahora cree test1 y problema test1. Bien, estoy utilizando este mismo archivo que lo abrí una sola vez gracias al singleton. ¿Bien? Y vamos a hacer otra clase que esto lo va a utilizar de alguna forma distinta. Este va a llamar clase 2, constructor 2, desde 2. ¿Bien? Acá lo vamos a utilizar como un puntero. Vamos a obtener el puntero al logger. Bien, entonces en el constructor nosotros queremos obtener la dirección de memoria de este logger. Entonces vamos a hacer que logger va a ser igual a eso. En realidad a la dirección de memoria de ese logger. Bien, porque este es un puntero. Entonces ahora podemos utilizarlo como un puntero. ¿Bien? Entonces sería otra forma de utilizar ese singleton en C++. Vamos a hacer las pruebas, vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a crear un test2 que se llame T2 y el T2 le vamos a decir error y debería escribir desde 2. Bien. Entonces si lo corremos, ahora tenemos cree test1, problema test1, cree test2, problema test2 y todas las veces que lo llamemos vamos a tener distintos logs sin ningún problema de abrir el archivo varias veces. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los problemas por los cuales es controversial? Porque esta variable estática que se puede acceder desde cualquier lado gracias a este return, en realidad es una variable global. ¿Bien? Esta variable estática es una variable global que se puede acceder solamente en este método. Se va a mantener, se va a crear una sola vez y va a tener siempre esa instancia, pero la estoy haciendo accesible de todos lados. Por lo tanto, el singleton es una variable global. Y la segunda cosa es que yo creo este singleton y nadie se encarga de destruirlo. ¿Bien? Es más,
lo correcto sería hacer que el constructor y el destructor no sean accesibles. ¿Bien? Perdón, que el destructor no sea accesible. Eso generalmente, ¿cómo se hace? Se dice que este singleton logger, si declaramos el constructor, perdón, el destructor no se va a llamar nunca. Lo que sí tenemos que garantizar es que no se le puedan hacer copias, ¿bien? Que no se puedan hacer copias de este singleton. Entonces, para eso declaramos el constructor por copia y lo borramos, ¿bien? Y lo mismo con el operador igual, que también hace copias, ¿no? Void operator igual, me traen un singleton logger, ¿bien? Y también lo quiero borrar, no quiero que exista más. ¿Bien? Entonces, de esta forma no puedo hacer copias, no puedo pasarlo por copia, ni hacerlo igual y hacerlo igual. ¿Bien? Esto es en C++ para garantizar que nadie haga lío con este logger. ¿Bien? Con este singleton. Bueno, eso fue el singleton, un patrón de diseño bastante controversial, pero es muy utilizado. Bien, los ejemplos más comunes es para loggers y para objetos que debieran ser globales, pero bueno, se quiere un poco más que control que una variable global.